Estamos en un panorama en el Antiguo Testamento estudiando el libro de Jueces. Vaya conmigo a Jueces capítulo 10, por favor. Quisiera que pasáramos en este tiempo analizando, estudiando el capítulo 10 del libro de los Jueces. Jueces capítulo 10. Muy bien, vamos a hacer una lectura de todo el capítulo 10 alternadamente, por favor. Les voy a pedir que me ayuden a leer. Cuando les toque, lean fuerte, por favor, para ir siguiendo la lectura. Y al terminar, hermanos, Jueces capítulo 10, entonces vamos a tomar y voy a presentar el tema que vamos a ver en unos versos de este capítulo. Pero para entender lo que estaba sucediendo, hermanos, después de ese perverso Abimelech, ¿recuerdan? Que fue una especie de rey, ¿verdad? Para Israel, aquel que mató a todos sus hermanos, hijos de Gedeón, para quedarse con ese título. Después de este Abimelech, que de alguna manera gobernó y fue un juez en un sentido mismo del pueblo de Israel, él muere y entonces se levantan otros jueces, unos no con una extensión muy larga de lo que hicieron, pero al final fueron hombres que Dios utilizó para ayudar al pueblo a ser liberado de diferentes opresiones. Ahora, veamos por favor Jueces capítulo 10, versículo 1 al versículo final de Jueces, el versículo 18. ¿Listos? Ok, alternadamente, así como lo tienen sus Biblias, ¿de acuerdo? Yo leo en esta versión, ustedes van siguiéndome. Dice verso 1, después de la muerte de Abimelech, para salvar a Israel, se levantó Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, y habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín. 2. Y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Y tras él se levantó Jair el Galaadita, y juzgó a Israel 22 años. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Ahora una pequeña pausa. Noten ahí cómo este juez llegó a tener un gobierno, incluso en el sentido de que el Señor lo utilizó y hubo tal paz que él estaba sobre ciertas ciudades. Y aunque no se menciona mucho, fueron muchos años los que Dios dio paz a través de estos. Ahora, recuerden, hermanos, que muchos de estos jueces se solapaban en tiempo, es decir, estaban al mismo tiempo en diferentes áreas de Israel. Porque si hacemos un conteo como que murió uno y empezó el otro, los tiempos se alargan demasiado. En realidad hubo muchos que estuvieron o fueron contemporáneos. ¿Ok? Ahora, versículo 6, por favor, comiencen ustedes. ¿Qué dice? Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Noten cómo en este aspiral descendente que hablábamos, cada vez van de mal en peor. Ahora la lista es enorme de los dioses que estaban sirviendo cada uno en las regiones en las que estaban y habían abandonado al Dios de Israel. Ahora, dice entonces el versículo 7, entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. 8. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel, o sea, todo el pueblo, en gran manera. 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los israelitas, ¿no los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? De los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos.
Pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses. Por tanto, no los libraré más. Los israelitas respondieron al Señor: hemos pecado. Haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. 16. Entonces los amonitas se reunieron y acamparon en Galaad, y los israelitas se juntaron y acamparon en Mizpa. 18. Fue como una invitación, y ahí viene el 11, en donde el Señor levanta a Jefté, que lo vamos a dejar pendiente la siguiente semana. Ahora, dentro de la narrativa aquí en Jueces, cuando está Tola y Jair, es cuando comienza la vida o la narración de Ruth, ¿ok? Durante el tiempo en que juzgaron Tola y Jair, o Jair particularmente, es cuando la historia de Ruth, que la veremos posteriormente, se introduce, es cuando está sucediendo en medio de ese marco, ¿ok? Después continúa el resto de los jueces. Yo quería meter por ahí a Ruth y ahorita comenzar a estudiar Ruth, pero sería quizá un poco confuso, porque al final de cuentas Ruth tiene un propósito. Es un puente entre el libro de Jueces y el tiempo en que vienen los primeros reyes de Israel. Entonces vamos a dejarlo así, pero Ruth comienza aquí en el capítulo 10, es la historia de Ruth cuando estaba Jair como un juez. Es lo que la mayoría están de acuerdo en que en esa época fue. Ahora, al notar lo que estamos, o al leer esta porción, hermanos, vemos que nuevamente el pueblo de Israel vuelve a pecar delante del Señor, abandona al Señor, sigue a otros dioses, lo que ya hemos estado viendo constantemente. Y entonces comienzan las disciplinas de Dios, por decirlo de alguna forma, en sus vidas. Vienen los problemas, comienzan a ser oprimidos, comienzan a venir persecuciones, dificultades, hambres, y la paz que ellos habían tenido durante 40 y tantos años con los otros jueces se ve truncada, porque ahora el Señor dice, se encendió la ira del Señor. Ahora, he explicado, hermanos, que los escritores, al escribir las escrituras y hablar acerca de Dios, utilizan imágenes que podamos entender. Hay que entender, hermanos, que Dios no explota en ira, ¿verdad? Y entonces comienza a derretirse allá en el cielo alguna cosa y Él está gritando y desconsolado y con las venas saltadas. No es lo que pasa, pero lo que está diciendo aquí el autor es, cuando se encendió la ira del Señor, es que el Señor llevó a cabo un juicio contra el pueblo de Israel, como un padre cuando se enoja con la desobediencia de su hijo. Y cuando vemos esa imagen podemos comprender cómo es que Dios, en un sentido, actuó hacia su pueblo Israel. Ese término, se encendió la ira del Señor, se utiliza en todo el Antiguo Testamento. Pero hay que entender, hermanos, que se refiere y muestra que Dios lleva a cabo un juicio. ¿Ok? La justicia de Dios tiene que castigar y actuar contra el pecado. Y eso es a lo que la Escritura le llama, ¿verdad?, que el Señor está airado. La ira de Dios es la acción de Dios castigando o actuando contra el pecado. Y lo expresa a manera como emociones humanas. De hecho, vuelve a utilizar una emoción humana en el versículo siguiente, versículo 16, no es el siguiente, 10:16, noten, después de ese diálogo con el pueblo, en el 16 dice, y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y Él, en la versión que estoy leyendo, Dios no pudo soportar más la angustia de Israel. En la Reina Valera dice que Él se vio afligido por causa de Israel. Y nuevamente, podemos imaginar a Dios en un sentido emocional, como que estaba llorando, como nosotros nos afligimos, nervioso, desesperado. Es una imagen que utiliza el autor para decir que Dios tiene una disposición con su pueblo. Así como un padre,
cuando el hijo está sufriendo y quiere ayudarle y quiere hacer algo por él y entra en angustia por él, así Dios entró en ese sentido a actuar con el pueblo de Israel. Ahora, explicando un poquito estas imágenes de emociones, ¿verdad?, asignadas hacia Dios. Lo que queremos ver aquí, hermanos, en Jueces capítulo 10, el tema en esta noche es arrepentimiento genuino. Este cuadro de Jueces capítulo 10 nos va a mostrar elementos indispensables para lo que realmente delante del Señor es un arrepentimiento genuino. Tenemos una práctica que quizá nos ha endurecido desde siempre en nuestros corazones pecaminosos. Y es que siempre estamos reconociendo faltas, arrepintiéndonos supuestamente. Pero eso solamente ha llevado quizá a que haya más y más insensibilidad hacia el pecado que se ha cometido. Si es el enojo, entonces después de que vemos lo que sucede porque nos enojamos y el pleito, por ejemplo, en casa ya llevó a que haya un distanciamiento, entonces, no, estuve mal, hice algo que no estuvo correcto, decimos por ahí las razones de por qué lo hicimos y entonces perdóname. Pero suele pasar que a la siguiente vez ya no es tan difícil, sino que se puede convertir en una costumbre, hablando de un pecado en particular. Así sucede en todo pecado que practicamos. Todo pecado que practicamos nos endurece, pero sobre todo, cuando no hay una limpieza de conciencia, cuando no hay un arrepentimiento genuino, solamente se endurece nuestro corazón cada vez más. El pueblo de Israel comenzó pecando de una manera que dijéramos, bueno, se equivocaron, pero ahora los pecados son tan atroces y la rebelión contra Dios es tan atroz que vemos a un pueblo que ya simplemente parece ser completamente insensible. Y no sé si te ha pasado eso. Nos insensibilizamos porque nuestra conciencia se endurece. El problema, la raíz de ese problema es porque no ha habido arrepentimiento genuino a esos pecados, los cuales supuestamente estamos tratando, estamos confesando, estamos arrepintiéndonos. En este cuadro entonces vamos a hablar de un arrepentimiento genuino. Y yo quiero invitarles a Jueces 10, particularmente, noten por favor, versículo 10. Ahí comienza el diálogo con el Señor. Es probable que ellos suben al templo, hablan a Dios utilizando los medios que el Señor dejó, al tabernáculo, que estaba todavía la tienda allí donde está el arca. Hablan a Dios, Dios les responde por medio de algunos medios, ya sea sacerdote, el Urim y Tumim. No sabemos cómo funcionaba eso. Al parecer, mucho de ello era echar algunas suertes y lo que caía allí era la respuesta de Dios. No sabemos a ciencia cierta cómo era que funcionaba, pero ellos suben y hablan con Dios. Y dice en el verso 10, entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Eso sonó mucho como, híjole, otra vez lo hice. Y siento mal y digo, otra vez hice, otra vez reaccioné, otra vez hablé. Hice mal. Y entonces el Señor respondió a los israelitas: ¿no los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos? Les da brevemente lo que ha sucedido durante estos años que no han tenido rey también. Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían, clamaron a mí y yo los libré de sus manos. Pero noten, dice el versículo 13, pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses, por tanto no los libraré más. Qué palabras tan duras. ¿Te imaginas? Estás en esa circunstancia y el Señor dice: hazle como quieras. Eso sería realmente un abandono así, sería el fin. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer si el Señor no actúa a favor mío? ¿Qué puedo lograr yo? Y el Señor le dice: ya no los libraré más. Dice el versículo 14: vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren
en el tiempo de su aflicción. Hay una realidad a causa de nuestro corazón pecaminoso. Solamente cuando estamos en angustia, o más bien, la angustia nos ayuda a buscar más a Dios. Y luego en ese sentido también nos sentimos culpables, porque decimos, ¿por qué solamente cuando estoy sufriendo? Bueno, la razón es mi naturaleza pecaminosa. Mi naturaleza pecaminosa no busca a Dios de manera tan natural y se requieren momentos de dificultad para entonces clamar y buscar al Señor. Pero nuevamente, vean una respuesta dura de parte del Señor. Vayan y pídanle ayuda a aquellos en los que ustedes confiaban. Buscamos nuestras propias maneras de solucionar siempre nuestra vida. Siempre la buscamos. Y nos olvidamos que en el Señor es donde deberíamos o tenemos todas las cosas. Le damos a Él un lugar secundario en nuestra vida, en lo que tenemos que hacer. Y después, cuando las cosas no funcionan, venimos y decimos, Señor, ayúdanos. Hay un proverbio que dice, la perversidad del corazón del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Cuando las cosas no funcionan, algo que sucede en nosotros es que, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no haces que esto funcione? Y el Señor le responde aquí, ve y busca ayuda de aquellos en quien has confiado. Vuelvo a decir, hermanos, esto sería el fin del pueblo de Israel. Y que el Señor dijera, ya no te ayudaré más, ese sería el fin de nosotros por completo. Pero esta narración, este diálogo tiene un propósito, hermanos. Tiene el propósito de lograr en ellos algo. Y este algo es un arrepentimiento genuino. Miren por favor allí, versículo 15. Los israelitas respondieron al Señor después de haber oído eso. Nota, no se desanimaron en el sentido de ya no hablar, llorar constantemente, decir ya todo se ha acabado, de entrar en desesperanza. No, miren lo que produjo esto. Verso 15. Los israelitas respondieron al Señor, hemos pecado. Número 1. Número 2. Haz con nosotros como bien te parezca. Número 3. Solo te rogamos que nos libres en este día. Número 4. Quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y entonces, Él no pudo soportar más la angustia de Israel. O dicho de otras palabras, Él se agradó en el arrepentimiento de estos hombres y entonces actuó. ¿Recuerdas a Jonás? Cuando el Señor lo manda a Nínive a pregonar, dice, ve y diles que de aquí a ¿cuántos días? Ayúdenme. ¿40? Nínive va a ser destruido. Muy bien. Y él va y pregona. Y esa advertencia provocó que todo el pueblo, aún los animales, dice la Escritura, se rindieran ante el Señor arrepentidos, y el Señor cambió de parecer y los perdonó. ¿Cuál era el propósito de esa severa advertencia? Traerlos al arrepentimiento. Ahora, no es que Dios está mintiendo. Ahorita voy a explicar quizá de manera breve eso. No es que Dios está cambiando. Dijo, ya no te voy a ayudar y después sí te voy a ayudar. Vamos a entender, hermanos, cómo es que ese buen Padre obra con su pueblo. Ahora, 4 aspectos de un arrepentimiento genuino. Los veremos de manera rápida, sencilla. Primero, se debe reconocer verbalmente el pecado. Hemos pecado. Ahora, el problema es que muchas veces nos quedamos solamente en decirlo de esa forma. Pero hay algo muy importante en esto. Para buscar y arrepentirnos genuinamente debe haber un reconocimiento verbal del pecado. Ellos previamente ya habían dicho, hemos pecado. Pero Dios sabía en su corazón y viendo sus corazones que ellos no estaban arrepentidos de manera real. No nos dice el texto, pero después el Señor cambia en su condición con ellos. Pedir la ayuda de Dios no fue la solución inmediata a su problema. ¿Qué pasa cuando viene un problema y vienen situaciones? Nuestra conciencia inmediatamente nos alerta de cosas que no hemos hecho bien. El Espíritu Santo en el creyente le ayuda a ver cosas que sabe que no están bien. Pero ¿sabes? Solamente buscar, Señor, ayúdame, estoy en este problema, yo sé que fue por... Pero no,
es necesario primero un reconocimiento verbal. Primera de Juan 1:9, un texto que conocemos. Dice el pasaje: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar, hermanos, en un sentido, ¿sabes? No solamente es reconocer que he pecado. Confesar, esta palabra homologueo, significa admitir, reconocer, profesar, decir abiertamente. Hermanos, ¿por qué será más fácil decirle a Dios nuestros pecados que a una persona? ¿Por qué será más sencillo? ¿No será porque en un sentido decirlo a alguien más va a dañar mi reputación? Más que, bueno, es a Dios a quien lo debo confesar, sí, lo sabemos, pero muchas veces confesamos el mismo pecado a Dios y le decimos, yo pequé en esto, y no hay ninguna situación diferente. Porque confesar implica profesar y decir abiertamente. Sí, entiendo. Tú le puedes decir y yo le puedo decir al Señor abiertamente, Señor, yo he pecado, y ser honesto. Pero admitir eso lo podrías hacer de manera abierta a oídos de alguien más. Dice Proverbios 28:13. En ese sí quiero que vayan y ustedes me ayuden a leerlo, por favor. Proverbios 28:13. Lo primero es reconocer verbalmente el pecado. Primer paso. ¿Listos? Proverbios 28:13. Adelante, hermanos, fuerte ustedes. Dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿qué dice este texto? Encubrir el pecado, dice, no nos lleva a prosperar. Y podríamos decir, bueno, pero el Señor conoce absolutamente todo. No, habla de hablar, reconocer abiertamente, confesar. ¿Sabe, hermano? El pueblo tenía que decirlo con sus labios de manera real, directa, confesar su pecado. Y lo oyeron todos los que estaban allí. Y obviamente estaban todo el pueblo y los sacerdotes y todos ahí. Pero quiero decir esto en cuanto a la iglesia. Dios nos ha colocado en una comunidad con la intención de practicar la confesión de pecados. ¿Sabes? Alguien que realmente está arrepentido es porque realmente quiere abandonar su pecado, va a estar dispuesto a decirlo para recibir ayuda. Santiago 5:16. Vamos por favor a ese texto. Santiago 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. En este pasaje da una idea de que cuando hay una enfermedad o debilidad por causa de un pecado, no quiere decir que siempre la enfermedad viene por un pecado consciente cometido, pero está dando la idea de que, ok, si hay un pecado y eso causó un problema incluso físico, por tanto, por eso dice el por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. ¿Cuál es la intención? La primera es realmente revelar que reconozco mi pecado, pero dice el pasaje, y oren unos por otros para que sean sanados. Ese es el propósito, hermanos, de la comunidad de la fe, de la iglesia del Señor. ¿Quién, hermanos, de esta habitación puede decir que que no ha pecado en esta semana o que no está luchando con algún pecado en particular? Pero ¿sabes? A veces queremos seguir pecando y luchando con ese pecado. La razón o la manera en que se nota esto es porque no estamos dispuestos a hablarlo con alguien más y buscar la ayuda de los demás. Confiésense. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Cómo voy a orar por ti o cómo van a orar por mí si yo sigo guardando mis pecados y nadie más los conoce? ¿Sabes? Un arma de Satanás que ha destruido iglesias, que ha destruido ministerios y a pastores, ha sido porque los pastores tenemos un temor incomprendido
de que el pueblo de Dios se dé cuenta que somos pecadores y falibles. Pero el pueblo de Dios ya se ha dado cuenta desde siempre que lo somos. Y entonces ocultamos. Las esposas de pastores ocultan cosas. No quieren que el pueblo sepa, la iglesia sepa cómo es su marido en casa, por ejemplo. ¿Y sabe qué pasa? Solamente comienza a hundirse él y se hunde también el barco con él. Dios nos ha colocado en una comunidad de la fe para practicar la confesión. Primer paso de un genuino arrepentimiento: reconocer verbalmente el pecado, decirlo abiertamente. En segundo lugar, regrese a Jueces. Ellos dicen entonces: hemos pecado. Primer punto. Segundo, haz con nosotros como bien te parezca. El segundo paso de un arrepentimiento genuino, hermanos, es una disposición a asumir las consecuencias. Haz con nosotros como bien te parezca. Entendían que su pecado era digno de una reprensión de parte del Señor y una corrección de parte del Señor, o como nosotros usamos el término ahora más frecuentemente en nuestra iglesia, un acto disciplinario del Señor particular con mi pecado. Porque un buen padre tiene que hacer eso con su hijo. Tiene que ayudarnos a santificarnos. ¿Sabes? La falta de reconocimiento verbal del pecado tiene como base el que queremos evitar las consecuencias de nuestro pecado. Una de ellas: ¿cómo me van a ver? Mal enfocada, pero ¿qué van a decir? Híjole, se van a enterar. ¿Y saben lo único que estoy haciendo? Estoy guardando el pecado, no estoy arrepintiendo y no voy a poder ser liberado ni sanado de esa situación en mi vida. En otras ocasiones decimos: Señor, perdóname, aquí en mi oración privada, no lo digo a nadie más. Pero dentro de esto es: perdóname porque me equivoqué, Señor, ¿sabes? Detén tu mano, no me vaya a pasar nada, no vaya a fallar esto, no vaya a dejar de funcionar aquello. Entonces sí, Señor, yo he pecado. No, hay una disposición a aceptar las consecuencias que son dignas o correctas en la voluntad del Señor de nuestro pecado. Yo he pecado, lo que tenga que suceder está bien, Señor, haz lo que tengas que hacer. Es una aceptación confiada en el acto de nuestro amoroso y justo Padre a favor nuestro. Es una situación de confianza en la cual digo: bien, Señor, tú sabes lo que es correcto. Es como ese niño cuando ha entendido la falta que ha cometido y el papá le disciplina, ya sea físicamente, como la Escritura menciona que se hacía con los judíos, no matando al niño, ¿verdad? Pero corrigiéndolo desde que es pequeño o imponiendo un castigo. Y el niño, en lugar de enojarse y decir: no, ¿por qué me castigas?, él entonces dice: está bien. Nota por favor Hebreos capítulo 12, versículo 10. Ese pasaje que habla acerca de la disciplina de parte de Dios hacia su pueblo al que ama. Hebreos capítulo 10 y vean por favor, versículo 10, 12:10. 12:10. Porque ellos, hablando de nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. ¿Ok? Él ponía un castigo, decía: bueno, hoy o mañana no vas a jugar el Xbox, ¿no? O algo así. No lo vas a hacer. Y dice el escritor: bueno, por pocos días. Pero dice aquí de esto: pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. En otras palabras, para santificarnos, para que ese pecado comience a ser erradicado de mi vida. Ahora, reconocemos algo, verso 11: al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Mi padre me disciplinaba en un acto, en un momento, por unos instantes solamente, pero la disciplina del Señor, dice, lleva un ejercicio, tiene un propósito. ¿Sabe? Cuando hemos pecado, muchas veces el Señor permitirá que las consecuencias de nuestro pecado lleguen. Por ejemplo, si hay un adulterio, son creyentes o somos creyentes, quizá
el Señor permitirá que esa familia se fracture. Ahora entendamos, no es que Él la fracturó, fue mi pecado. Pero aún en eso, el buen Padre amoroso está llevando a cabo las consecuencias hasta los límites correctos para obrar en nosotros santidad. Y es decirle, haz lo que bien te parezca. No te pido perdón para que tú elimines ya todo. Sabemos que no vamos a ser perdidos con el mundo, lo entendemos eso, pero no es un miedo, sino una confianza. Necesito que tú actúes en mi vida. Da fruto apacible de justicia. Esta disposición de asumir las consecuencias, debemos entender algo, nos debe preocupar más la ofensa al Dios Santo, nuestro Padre amoroso, el cual ha dado todo y ha hecho todo a nuestro favor. Eso nos debe preocupar más que tratar de evitar nuestro dolor. No, está bien, perdóname, pero no le digas a nadie. Que no se vayan a enterar. Me preocupa que más que mi comodidad. Un genuino arrepentimiento reconoce verbalmente el pecado, está dispuesto a asumir las consecuencias. Haz con nosotros como bien te parezca, dijo el pueblo. Y luego, en el mismo versículo 15, pero en la parte tercera o C de ese versículo, dice entonces: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. El tercer paso de un arrepentimiento genuino, hermanos, reconozco verbalmente, dispuesto a asumir las consecuencias, pero en tercer lugar, un clamor humilde por misericordia. Solo te ruego, no es que lo merezca, no es que lo tienes que hacer, no es que yo soy digno de tu acto a mi favor, pero te ruego que me libres en este día. Hermanos, no está mal tener un genuino temor a sabiendas de que nosotros somos frágiles y no vamos a poder enfrentar y lograr y salir victoriosos de cualquier circunstancia adversa si no es con la mano del Señor a nuestro favor. Y aunque fue nuestro pecado y aunque vienen consecuencias, el Señor se goza en que busquemos su rostro en confianza y misericordia, pidiendo misericordia, que Él obre en nuestras vidas. El Señor Jesucristo, al enseñarnos a orar, nos dijo: vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Luego habla, voy a brincar esa parte, pero habla de las necesidades básicas. El pan nuestro de cada día. Líbranos del mal, perdona nuestros pecados. Reconocemos que no podemos ser guardados por nosotros mismos y que por mi pecado hay cosas que están viniendo. Entonces yo clamo por misericordia. Salmo 27, por favor, vayan conmigo ahí. Salmo capítulo 27. Lean ustedes fuerte, hermanos. No vayan en relevos. Leían uno una palabra, el otro le contestaba y así nos íbamos. Vamos a leerlo corridito. Versículo 7 y versículo 8. ¿Listos? Salmo 27, 7 y 8. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. Nota, habla de piedad, habla de una necesidad profunda del Señor. Ayúdame. Verso 9, no escondas tu rostro de mí. ¿No es verdad que cuando estamos afligidos sentimos que Dios se ha alejado de nosotros? Aunque esta no es una verdad, porque Dios no deja a su Hijo, su pueblo, en realidad nuestro corazón se siente tan alejado y tan angustiado que sentimos que Él no está a nuestro favor. Y cuando venimos y decimos, no escondas tu rostro de mí, Él no va a airarse en decir, ¿cómo que si yo estoy contigo? No, ¿verdad? Pero Él entiende y entendemos nuestra necesidad de Él. Hay un clamor de misericordia. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Y en esa misma oración, noten lo que sucede en el corazón de ese que está orando. Verso 10. Ustedes, por favor, ¿qué dice? ¿Qué amor más permanente que el de una madre por su hijo a pesar a veces de lo que hace? Ahí sigue. Bueno, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen,
yo sé que tú no me abandonarás. Hay una conciencia en esta persona que está orando, David, al decir, siento tal aflicción que me siento solo, pero sé que estás conmigo. Aunque no lo experimento y no lo puedo sentir en este momento, lo sé. Él está clamando por misericordia. Verso 11, sigo la lectura ya corridito ahí. Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios. Él estaba siendo perseguido, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y luego viene este análisis. Espera al Señor, esfuérzase y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Cuando hemos pecado, hermanos, lo reconocemos, tenemos la disposición de asumir las consecuencias, podemos clamar por la misericordia del Señor a nuestro favor. Ayúdame. Jesucristo, siendo sin pecado, Él clamó por la ayuda de su Padre, pero le dijo al final, hágase tu voluntad. Primera cosa, hermanos, de un arrepentimiento genuino, reconocer verbalmente el pecado. Segundo, disposición a asumir las consecuencias. Tercero, clamor humilde por misericordia. Y cuarto, intencionalidad. ¿Para qué? Dos cosas aquí. Vaya conmigo a Jueces nuevamente. Después de haber orado y clamado a Él, vean lo que dice el verso 16. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos. ¿Cuál era el pecado? Que estaban sirviendo a los dioses falsos. Después de haber hecho estos tres pasos primeros, el cuarto paso elemental y que cierra esta muestra del arrepentimiento genuino es la intencionalidad, en primer lugar, para abandonar la práctica de ese pecado. Hacer lo que tenga yo que hacer para no continuar haciendo lo que he estado haciendo. Pero yo debo dar los pasos necesarios y esforzados que sean para abandonar ese pecado. El Señor dijo que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. ¿Y qué habla eso? Tienes que actuar radicalmente en contra de aquello que te hace pecar. Tienes que hacerlo. Abandonar la práctica de ese pecado en particular. ¿Qué es pecado, hermanos? Todo aquello que Dios dice que es pecado, eso es pecado. Lo hemos visto en matrimonios. No es pecado lo que tú pienses que es pecado, o lo que a ti no te parezca o te parezca pecado, sino lo que Dios dice que es pecado. Y tú tienes que ver honestamente a la luz de la palabra cuál es tu pecado y actuar en contra de tu pecado. Abandonar la práctica del pecado. Proverbios 28:13 que leíamos, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa verbalmente y se aparta, actúa en contra de su pecado, alcanzará misericordia. Ahora, esta intencionalidad, en primer lugar, abandonar la práctica del pecado, hacer lo que tenga que hacer. Segundo lugar, implementar la justicia. No solo es ya no peco, sino ahora hacer lo que debo hacer. Noten lo que dice el texto. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos, y no se acabó el texto. Dice ahí, y sirvieron, suplieron, cambiaron, dejaron el pecado y pusieron lo justo, y sirvieron al Señor. Esto es importante, hermanos, y este es el uso práctico de la Escritura. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando no sé algo, me lo enseña. Entonces, cuando me lo enseña, me reprende a través de lo que me está enseñando. Me hace ver que yo no estoy haciendo lo correcto. Dice, me redarguye. Pero después de redarguirme, me ayuda a corregir. Pone en mi corazón una disposición para corregir. Estoy hablando de la utilidad de la palabra. Pero luego, cuando hay esa disposición a corregir, dice, me instruye en justicia. Me dice el ABC, cómo debo hacer lo que debo hacer. Yo debo implementar entonces la justicia. Para eso tengo la palabra de Dios. ¿Cuál es el pecado? Hay una respuesta en la Escritura. ¿Qué hacer de manera intencional? ¿Qué hacer al quitar el pecado? ¿Qué debo poner en ese lugar? Nota por favor 1 de Pedro 1:13.
Último pasaje y vamos a terminar acá. Primera de Pedro 1:13. ¿Listos? Ok. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completa en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Noten, acción. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Ok, el pecado, no lo quieras y haz lo que tengas que hacer contra tu pecado. Pero no solo eso, sino como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse acción con temor durante el tiempo de su peregrinación. Hagan lo que tienen que hacer, implementen la justicia. Obviamente, hermanos, esto es como una manera de diagrama para entender qué debo hacer con mi pecado. Pero no estamos haciendo una lista de pecados. Sin embargo, creo que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones para ayudarnos a entender en qué área yo estoy fallando ante el Señor. Esa área que siempre estoy reconociéndola y siempre estoy diciendo que estoy mal, pero lo sigo haciendo. Necesito verbalmente reconocerlo, y si hay alguien cercano a mí, y lo hay porque estás en una iglesia, tienes a tu esposa, tienes a tu esposo, tienes otras personas en la congregación, confesarlo y buscar la ayuda. Disposición a asumir las consecuencias. El pecado siempre traerá corrupción. Y vendrán cosas, pero estás confiado en que el Señor controlará lo que vendrá a tu vida. Un clamor humilde por la misericordia del Señor: ayúdame. Y por último, intencionalidad, abandonar el pecado y hacer lo correcto. Esto es como se ve un arrepentimiento genuino. Y el corazón del Señor no pudo resistirse, dice Jueces, y ayudó a su pueblo. Eso es lo que el Señor busca. Cuando el hombre cambia en su actitud con Dios, Dios cambia en su actitud con el hombre. Y esto no altera al Señor. Esa es la misericordia y gracia de Dios. Arrepentimiento genuino, hermano. ¿Te has arrepentido genuinamente? ¿Me he arrepentido genuinamente? Que el Señor nos ayude a entender y a actuar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. En un tiempo, en el libro de Jueces, en que todo parecía oscuro, pecaminoso, alejados de ti, llega este texto como un oasis en medio de la desobediencia para mostrarnos un genuino arrepentimiento, un genuino volverse a ti y una obra tuya a favor de esos pecadores. Señor, obra en mí, obra en tu iglesia. ¿De cuántas cosas, Señor, siempre hablamos de reconocer o supuestamente arrepentirnos, pero no hay un cambio? Yo te ruego, Señor, ayúdanos a entender esto, para ser liberados de ese pecado, para ser también guiados y fortalecidos en gracia. Necesitamos actuar y arrepentirnos genuinamente. Ayúdanos a hacerlo en esta noche y ayúdanos a practicarlo el resto de nuestra vida, Señor, porque siempre fallamos. Gracias, mi Dios, por esta noche, por tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.